ustedes después de haber tenido un pequeño accidente, pero ya estamos de nuevo por acá. Hoy hablaremos de un tema básico pero que es muy importante y que tiene su ciencia, el riego. Comenzaremos con la premisa de que todos los seres vivos, incluidos las plantas, necesitan el agua para poder sobrevivir, ya que esta es la que permite la correcta oxigenación y el buen funcionamiento en los procesos de alimentación y desarrollo. El agua también funciona como un vector para la movilización de la savia en nuestros árboles, haciéndola llegar a los tallos, a las ramas y a las hojas y con ello permitir la fotosíntesis y su crecimiento. Vamos a dividir el tema de hoy en 3 sencillas preguntas y además agregaremos una sección de mitos y realidades sobre el riego y algunas recomendaciones generales. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuándo debo regar? La frecuencia de riego de nuestros bonsái depende de muchos factores que debemos tomar en cuenta, tal como la especie del árbol, el tamaño del árbol, el clima que predomina en el lugar donde vives, la estación del año, la forma de tu maceta, la cantidad y frecuencia del viento, el tipo de sustrato que utilizaste, etc. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Para ello es necesario que nosotros empleemos la observación en nuestros árboles para revisar con periodicidad que el sustrato se seque. Esto nos sirve para tener la pauta de saber qué día tendremos que regar nuestra planta. Una forma muy sencilla de saber si nuestro árbol tiene la humedad necesaria es introducir nuestro dedo dentro del sustrato y ver si aún mantiene la humedad o si ya secó por completo el sustrato. Cabe mencionar que en climas demasiado calurosos, el hacer esto se vuelve un poco más arriesgado, ya que el sol evapora más rápido el agua de nuestras macetas y nuestras plantas pueden entrar en una crisis hídrica, secando algunas ramas o incluso pudiendo llegar a morir el árbol si no lo regamos. No hay una fórmula mágica ni un tiempo específico para poder realizar el riego de nuestros árboles. Esto va a depender de los factores anteriormente mencionados y de la frecuencia de las observaciones que nosotros realicemos en los árboles. Voy a dar algunos ejemplos para que ustedes puedan tener la idea a lo que me refiero. Primer ejemplo, si vivo en un lugar donde el clima es muy caluroso, el porcentaje de humedad es muy bajo, entonces el riego debe de ser constante y abundante, pero si no tengo mucho tiempo para poder regarlos, entonces lo que puedo hacer es hacer uso de una mezcla de sustrato que me permita retener humedad, pero que al mismo tiempo mantenga mi planta sana y sin encharcamiento. Bueno, a excepción de especies como lo es el ahuehuete o los sauces, que bueno, sabemos que crecen cerca de los cauces de los ríos y necesitan estar siempre en agua. El segundo ejemplo, si vivo en un lugar templado donde la humedad es muy alta y hay periodos de lluvia esporádicas, entonces debo de considerar un sustrato más drenante, pero que al mismo tiempo me permita aportarle a mi árbol lo necesario para vivir bien, asimilar correctamente la luz y desarrollarse muy bien. Tercer ejemplo, si vivo en un lugar donde el clima es cálido, pero la humedad no es tan alta y a su vez los periodos de lluvia son escasos, entonces debería usar una mezcla de sustratos que me permita retener mucha humedad y aportarle lo necesario para que mi árbol pueda aprovechar mejor la luz. Cada caso es un ejemplo diferente que pudiera aplicar para el lugar donde tú vives, pero como dije antes, esto lo vas a definir tú después de realizar una correcta investigación y como podrás darte cuenta, bueno, hasta el momento pues regar no es solamente regar y ya, sino que tiene su chiste, tiene su porqué. Dando por hecho que ya investigaste lo necesario para poder saber cuándo regar tus árboles, y me refiero a la ficha técnica de cada especie, al clima que predomina en tu lugar de origen, al tipo de sustrato que utilizaste para el árbol, etc., pasaremos entonces al siguiente punto. ¿Cómo debo regar mi árbol? Cuando nos disponemos a regar nuestros árboles, debemos usar algún tipo de regadera especial que nos permita llegar a todos los lugares de nuestra maceta para poder hacer un buen riego de forma integral. Debemos regar de manera que el cepellón de raíces se empape por completo y bueno, una de las formas de darnos cuenta es porque el agua empezará a escurrir por debajo de la maceta, o sea, por los agujeros del drenaje. A veces es necesario repetir el proceso. Si lo hacemos directamente con la llave del grifo, debemos de tener en cuenta que la calidad del agua que estaremos usando será muy variable y esto puede llegar a ocasionarnos problemas en nuestros árboles. Me gustaría poner un caso muy específico, los arces. Sabemos que los arces son especiales en cuanto al agua. Y bueno, es que la cuestión es que si nosotros utilizamos agua de grifo, a lo mejor puede quemar las hojas o puede tornar las puntas en un color café, como si fuera una quemadura.
Y esto se debe, bueno, a que el agua es muy dura, tiene muchos restos de cal o de algunos otros elementos. Entonces, yo les recomendaría que con esta especie, con el arce, ustedes lo regaran con agua destilada o agua de garrafón, que es lo mismo. También pueden utilizar agua de lluvia o agua de ósmosis inversa, siempre y cuando la calidad del agua donde vives no sea la adecuada, porque si es la adecuada, entonces puedes regar directamente del grifo. Tercer pregunta, ¿el pH del agua es importante? La calidad del agua que usemos en nuestros árboles es de gran importancia para el correcto desarrollo de los mismos, ya que afecta directamente tanto positiva como negativamente a su proceso. Y una calidad mala del agua puede desencadenar problemas varios, como mayores niveles de salinidad, aletargamiento, poca aparición de brotes, toxicidades, floración escasa, las raíces pueden llegar a impermeabilizarse, acumulación de cal en troncos, ramas y raíces, variación drástica de acidez o alcalinidad, plantas lánguidas, etc. Es por ello que el pH juega un papel muy importante en esto. La mayoría de los árboles bonsai viven bien con un pH que va entre los 6.5 a los 7. Esto es básicamente siendo un pH neutro, y bueno, estos son los parámetros que nosotros debemos mantener en nuestros árboles. Si queremos saber cuál es la calidad del agua corriente que obtenemos directamente de la llave, lo ideal sería hacer un estudio o pedir informes en las oficinas de nuestra localidad para conocer los valores que se manejan. Recuerden ustedes que la calidad del agua debe de ir acompañada del uso correcto del sustrato que estemos usando, porque ya lo mencioné al principio, de nada sirve tener una excelente calidad de agua si no tenemos el sustrato adecuado, si el sustrato se encharca o si no permite un buen drenaje de la misma. Vamos a entrar a la sección de mitos y realidades sobre el riego del bonsai. Primer mito: las hojas de mis árboles se queman si el riego lo hago en la tarde, cuando hace mucho calor o cuando hay mucho sol. Esto es completamente falso. Ustedes pueden llegar a regar sus árboles cuando haya sol, no hay ningún problema, y de hecho sería muy bueno porque reduciría la temperatura que se siente en el ambiente. Segundo mito: dejar el agua en reposo durante 24 horas sirve para eliminar agentes tóxicos de mis árboles. Esto es completamente cierto, de hecho se los recomiendo. Cuando no tengan una buena calidad del agua pueden dejarla reposar y posteriormente riegan. Tercero, ¿el agua de lluvia hace crecer más rápido a mis árboles? Completamente cierto, y me gustaría dar una pequeña explicación del por qué se da esto. Y la verdad es que sucede debido a que la lluvia suele ser mucho más blanda, refiriéndome a la presencia de agentes químicos. Además, riega las plantas de manera uniforme, se crea un ambiente de humedad alrededor y, por si fuera poco, ayuda a la disolución de los nutrientes y a la mejor asimilación por los árboles. Como recomendaciones generales, me gustaría darles algunos puntos para que ustedes los tengan en cuenta. Número 1, investigar las necesidades de cada especie y el tipo de clima que predomina en tu localidad. Regar tus árboles hasta que se humedezca el sustrato de manera integral. Usar el sustrato adecuado para cada especie. Regar con agua de lluvia o agua previamente reposada. En el caso de los arces, es mejor regar con agua de lluvia, agua destilada, agua reposada o de ósmosis inversa, ya que suelen ser más delicados. Si tu árbol está pasando por una crisis hídrica porque se te olvidó regarlo o saliste y nadie pudo regarlo, debes hacer el riego por inmersión, que consiste en introducir tu árbol con todo y maceta en un contenedor más grande con agua y dejarlo a que el árbol absorba el agua necesaria hasta que las hojas se vuelvan a erguir. El riego por inmersión también resulta muy adecuado cuando tenemos una plaga de hormigas y queremos eliminarlas sin usar químicos. Si hacemos esto, las hormigas van a desaparecer. Regar tu árbol cada que lo necesite y no hacerlo de manera rutinaria. No es correcto regar cada 2 días o cada 3 días, sino cada que el árbol lo necesite o haya secado el sustrato. Espero que este tema les haya servido y que puedan aplicar lo aprendido a sus árboles. Y bueno, esto sería todo, amigos. Espero que de verdad estén aplicando esos conocimientos. Nos vemos en el siguiente video.